Ari, vení. Hola, hola. ¿Escuchan? Sí, te escuchamos. Buenas Wait, tardes no. a todas, a todos. Guillermo, Rosario, Start video. Eric, ¿Did it play? Amilcar, Marjorie. No, pero ese es del host. El host. El host no está mostrando su video. El host es el dueño. Empiezas tú primero, ¿verdad, Rosario? No, ellos le van a decir de algo. Dar las palabras Ese no soy yo, iniciales y hago la presentación después. Ok. Hola. Él es usted. Ya luego te cedo la palabra después, ¿no? Ellos Ok, perfecto. lo tienen. Ellos lo tienen. Porque de seguro están presentando algo. Ya los... No me veo. No me veo. No, ahí dice, el host, ellos lo tienen apagado su video. Start. Start. Ahorita lo pusiste. Ya nos Pueden estamos empezar. viendo. Pueden empezar. Muy buenas tardes a todos y a todas y a todos. Un gusto saludarlos nuevamente en este ciclo de conversatorios en el marco del COVID-19 de las coyunturas a las estructuras. El segundo conversatorio lo hemos denominado las deportaciones de migrantes centroamericanos en tiempos de COVID-19. Muy buenas tardes. Dejo cedo la palabra a mi colega Sergio Prieto de Ecosur. Pues muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Sergio Prieto, soy migrante, migratólogo y cátedra CONACYT en el Colegio de la Frontera Sur. Como bien dice mi compañera Rosario, es un gustazo poder presentar esta segunda sesión de los conversatorios virtuales Transformación de las Inmovilidades en tiempos de COVID, que está coorganizado por el Programa Migración y Desarrollo de Flaxo Guatemala y el Laboratorio de Investigaciones Transfronterizas de Ecosur México. Esta iniciativa ofrece un espacio abierto de diálogo y de intercambio de conocimientos, experiencias y propuestas alrededor de las distintas problemáticas y transformaciones vinculadas a los procesos de migración humana en el marco de la pandemia global de COVID-19. Para ello, reivindicamos con esta iniciativa un posicionamiento y una mirada desde y hacia los sures globales, lo que implica incorporar los territorios, saberes y experiencias de las personas históricamente marginalizadas por los centros hegemónicos del poder político, económico o epistemológico. En esa lógica, desde esta identidad y con este convencimiento,
En esta segunda sesión vamos a abordar algunos aspectos de las dinámicas de retorno, ya sea voluntario o forzoso, que afectan e importan a nuestras hermanas y hermanos migrantes, tanto de Guatemala como de Honduras, especialmente, pero también por extensión de Centroamérica y de todos los sures globales. Entonces, agradeciendo su presencia y su participación, espero que encuentren estos diálogos de interés y de utilidad para sus quehaceres y para su conocimiento. Y cedo la palabra nuevamente a mi compañera Rosario de Flaxo, Guatemala. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Vamos a presentar el día de hoy a los panelistas que el día de hoy nos acompañan. Guillermo Castillo, analista en temas migratorios y Build Act, Estrategia para Centroamérica, Proyecto Migrante de origen guatemalteco y radica actualmente en Ohio, Estados Unidos. Manuel Flores Fonseca, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, profesor en temas de migración internacional. Marjorie Echenique, experta en atención a niños y núcleos familiares de migrantes retornados en Honduras. Les agradecemos su participación y el haber tomado el tiempo para acompañarnos en este conversatorio del día de hoy. Antes de iniciar con el panel, es importante compartir que vamos a presentar un video de la Asociación de Retornados de Guatemala, que está liderada por el señor Gustavo Adolfo Juárez, quien nos va a compartir cómo hacen la atención a los migrantes deportados en la sala de recepción del Instituto Guatemalteco de Migración, ubicado en la Fuerza Aérea de Guatemala. Damos entonces paso al video, por favor. Gustavo Adolfo Juárez Panamá, soy presidente, fundador y representante legal de la Asociación de Retornados Guatemaltecos. Contagiados, creo que es un mensaje muy fuerte. Que de bien hecho como sea, pues son personas que han aportado al país con sus remesas, ¿va? Son personas que tal vez no han tenido el tratamiento necesario que se les debería de dar en Estados Unidos, ya sea que estén privados de su libertad. Creo que tienen un derecho. Sabemos las tendencias que hay en Estados Unidos y que pues muchos de nosotros tenemos familiares, inclusive mi persona, y que sabemos que debería de haber una transición de una cuarentena previa antes de ser removidos del país que están en Estados Unidos. Aparte del estigmatismo que traen de ser deportados o ser removidos de Estados Unidos, y que ahora se les puede tildar como personas que son un peligro para nuestra población en Guatemala, ¿verdad? Entonces creo que ahí debería de trabajar un poco más, con los COCODES y las municipalidades para darle una buena atención a nuestra gente. Algunos vienen con sus certificados desde Estados Unidos y que no deberían de ser maltratados, honestamente, ¿va? Porque sabemos que vienen con un certificado que pues tal vez, como lo mencionaba al inicio, que tal vez no es una garantía, pero que por lo menos dice que fue verificado por el Ministerio de Salud aquí en Guatemala y viene con un certificado desde Estados Unidos. Y se les ruega a nuestros connacionales que no usen las fronteras de paso ciego para evitar esto, que pasen por las fronteras donde realmente van a ser verificados por un doctor, un médico del Ministerio de Salud. Los cambios que han surgido es que los vuelos antes eran por las mañanas. Recibíamos vuelos desde las 8, en algunos casos cuando venían 5 vuelos en un día, que no es de todo el tiempo, pero pues estuvo dando el caso. 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Por qué? Porque pues el Ministerio de Relaciones Exteriores siempre apropiadamente les ha podido colaborar con su pasaje para poderse ir hasta Huehuetenango, a la pura terminal. Entonces ahora lo que se ha cambiado es de que es un vuelo y dura aproximadamente de 2 horas la atención. Entonces solo envían un vuelo, cuando muchos 2 vuelos, para darle la
atención a ellos, porque ellos están viniendo en horarios de 4 y 6 de la tarde. Sí, ese ha sido un cambio muy simultáneo. ¿Por qué? Porque los ponen en un albergue, ¿verdad? Por si alguien presenta algún síntoma, para que ellos no solo salgan a la calle y sean mucho más vulnerables como antes, que solo los atendían, su ingreso legal, ¡pum!, salían a la calle. Ahora pues este ha sido un cambio muy bueno. Yo lo veo que es muy positivo, ¿verdad? Ellos se vienen quejando que hay muchos contagios dentro de las cárceles en Estados Unidos y que no se están tomando las medidas. Posiblemente ahora las estén tomando porque se está expandiendo demasiado. Realmente nosotros como asociación pues les estamos brindando llamadas telefónicas, hasta le estamos dando un kit de prevención, un par de guantes, una mascarilla, jabón y gel, para que ellos apropiadamente pues al siguiente día puedan llevar su mascarilla o llegando a su lugar de origen, ¿verdad? Nuestros connacionales han sido personas que pues apoyaron con unas remesas mucho tiempo y que pues la economía va a tender a bajar. Pero creo que estamos unidos en la causa y seguir adelante como guatemaltecos. Muchas gracias por ver este video y de este aporte que nos brinda la Asociación de Retornados de Guatemala. Comentarles que en este primer bloque los panelistas, tanto Guillermo, Manuel y Marjorie, van a dar un contexto pre-COVID y durante el COVID, cómo se ha devenido el acompañamiento, la estigmatización, situaciones que han tenido que enfrentar los migrantes a partir de encontrarse afectados por la pandemia. En este caso, vamos a iniciar con Guillermo Castillo. Le daremos la palabra. Muchas gracias, Rosario, por la oportunidad y por el espacio en Flaxo, y agradecemos que se vincule la academia con la parte comunitaria. Mi nombre es Guillermo Castillo, estoy en Ohio, Estados Unidos, y en este contexto podemos partir que existen alrededor de 2.9 millones de guatemaltecos en Estados Unidos, alrededor de 145,000 guatemaltecos en la parte de México, 70% son indígenas, y tenemos que entender que COVID demuestra la sociedad del riesgo y el daño colateral del migrante. Vamos a hacer el análisis en 3 áreas. Primero, dentro de Estados Unidos, segundo, dentro del centro de detención de Estados Unidos, y tercero, en la frontera sur de Estados Unidos con México. En el caso dentro de Estados Unidos, tenemos 2 divisiones, estados santuario y estados racistas. En el caso de estado santuario, pues hay una mayor protección a los migrantes. En el caso de estados racistas o republicanos, pues las personas tienen la mayoría de veces miedo a ICE, no hay acceso al doctor porque no tienen seguro médico, miedo al idioma inglés, miedo a no poder cuidar sus hijos si en dado caso se contaminan con el coronavirus, miedo a las deudas funerarias versus a dejar el cuerpo en fosas clandestinas, y miedo a morir solo. En cuanto a los centros de detención, que es algo que realmente es un tema muy importante a tocar, es que existen alrededor de 200 centros de detención de ICE, de los cuales hay alrededor de 32,000 detenidos de ICE de distintas nacionalidades. De ello, alrededor de 4,613 guatemaltecos existían a abril 20 de este año. Y hay 1,105 menores bajo cuidado de ORR en el caso de los menores que están bajo cuidado menor. En cuanto al tema del interés, también debemos puntualizar que existen 4 billones de dólares que representan el ingreso de los centros de detención, o sea que es un negocio redondo para los centros de detención. Entre más migrantes detenidos, mejor el negocio. Estamos hablando de que son alrededor de 120 a 160 dólares por cama, por día, por migrante. Al respecto, en la fecha 17 de abril del 2020, el Comité de Supervisión de Reforma de la Cámara de Estados Unidos, United States House Committee on Oversight Reform, estableció la negativa de liberar a miles de migrantes no violentos y pruebas deficientes en los centros de detención de ICE.
En ese caso se estableció también que DHS afirmaba que la detención en la pandemia es un elemento de disuasión necesaria para mermar la migración de centroamericanos hacia la frontera de Estados Unidos. Ahora, en la frontera sur de Estados Unidos con México, tenemos también que existen alrededor de 17.500 personas de distintas nacionalidades que han aplicado al asilo. Y de ellos, 6.500 han pasado más de 6 meses ahí, y estimamos que muchos de ellos, al no poder ahora entrar a Estados Unidos, van a retornar a Guatemala, Salvador y Honduras. Está claro que hay una estigmatización de migrantes en Guatemala. Habría que conocer la estigmatización en el caso de Salvador y Honduras. Y por último, cabe la posibilidad de mencionar de que ya Estados Unidos considera al migrante como una amenaza a la salud pública y seguridad nacional de Estados Unidos si se presenta en la frontera norte, por lo que lo va a deportar inmediatamente, y en el caso si se presenta, entra por punto ciego, corre el riesgo de que los grupos radicales usen la segunda enmienda, que es el uso del arma en defensa propia, y pues pueda morir. Y también aparte de que enfrentan los secuestros, violaciones, trata y demás. Así que la dinámica en la frontera norte de México o sur de Estados Unidos con México y Estados Unidos se ha convertido en un espacio muy complicado para poder migrar, y las migraciones han cambiado para siempre. Así que vienen nuevos retos de migración, y de eso estaremos hablando pues más adelante. Muchísimas gracias, Guillermo. Vamos a dar paso a Manuel Flores Fonseca, de la Universidad Autónoma de Honduras. Bueno, voy a hacer primeramente quiero agradecer la oportunidad de participar en este conversatorio virtual, y en primer lugar vamos a hablar en el primer bloque de un contexto de la pandemia y la movilidad humana. Bueno, como todos ustedes saben, los seres humanos siempre hemos estado propensos a epidemias y de paso pandemias, y en casi todas estas epidemias la movilidad humana ha jugado un papel fundamental en relación a su propagación, facilitada por los medios de comunicación y los nuevos estilos de vida que todos vivimos. En la movilidad humana hay que tener en cuenta, primeramente, a la migración internacional, ¿verdad? 273 millones en el mundo, la migración interna, más de 1.000 millones, y el turismo, con 1.560 millones de llegadas, y la movilidad cotidiana de todas las personas. El llamado famoso COVID-19 aparece en diciembre y bastaron unos días para su propagación por Asia, Europa, después Estados Unidos y lógicamente América Latina. Generalmente en una dirección norte a sur, de países de mayor desarrollo a menor desarrollo. A los países de Centroamérica, en general llegó en marzo, y Honduras proviene de su contagio de Europa y de los Estados Unidos por turistas, viajeros laborales, migrantes o sus familiares, y nunca deportados. Al hacer una cronología de las migraciones internacionales en la región, bueno, data desde hace mucho tiempo y muy relacionado con los aspectos económicos de cada uno de los países, los enclaves mineros, bananeros y comerciales. Y en la época moderna, como ustedes saben, por los desplazamientos ocurridos por la violencia en Centroamérica de los años 70 y 80, y en tradicionalmente la emigración ha sido hacia los Estados Unidos. En Honduras, propiamente hay una migración profusa a partir de la aceleración de la migración. Ocurre a partir de los 90, se hace visible después del huracán Mitch, y las siguientes décadas son las décadas del auge migratorio. Hay varios hitos migratorios que podríamos decir en el caso de esta cronología de Honduras y de Centroamérica, donde va incluido el modelo neoliberal, los desastres naturales, la violencia, las crisis políticas, y en los últimos años, como ustedes muy bien conocen, las crisis de los niños migrantes, las nuevas políticas de migración de los países de destino, como el muro, las órdenes ejecutivas, TPS, DACA, país seguro, asilo, y las caravanas de migrantes, y ahora el COVID-19. Puede ser un nuevo hito que viene desde la sanidad, se traspasa al panorama migratorio en todos los países, y especialmente en el Triángulo Norte de Centroamérica, y donde hay un inusitado interés siempre del presidente Trump. Podríamos decir de que hay un antes del COVID y un después del COVID, ¿verdad? Porque hay una gran ligación entre la pandemia y la movilidad humana, especialmente de la migración, ¿verdad? Y
la verdad que creo que viene una nueva embestida del gobierno del norte con fines eleccionarios y hacia la migración del Triángulo Norte, y donde se va a vulnerabilizar aún más las poblaciones, especialmente de migrantes. La verdad que en el caso de Honduras y de Centroamérica hay diversos estudios de la migración, y creo que a partir de las crisis de los niños y las caravanas se multiplicaron. La verdad que la migración es compleja, multicausal, y bueno, mi propuesta viene de los factores contextuales que afectan más a esas causas, que son los de carácter estructural y coyuntural, donde sobresalen la pobreza, la desigualdad, la crisis económica, los problemas de empleo y las nuevas o no tan nuevas manifestaciones de violencia, ¿verdad?, que se han modificado a través del tiempo, como ser las maras, los narcos, la política, la ambiental, la estatal y de entes privados. Las crisis económicas, las crisis políticas, como el golpe, fraudes de corrupción y narcoactividad, y otras generadas por la exportación del bono demográfico, que eso atañe a todos los países del Triángulo Norte, y se agrega el flujo de remesas y la cultura migratoria, que en El Salvador y Guatemala ocurre ya desde los años 80, y en el caso de Honduras se está construyendo todavía, ¿verdad? Esto lleva a que millones de centroamericanos busquen nuevos horizontes, principalmente hacia los Estados Unidos, y en el caso, digamos, del Triángulo Norte, solo en Estados Unidos, de Guatemala se calcula formalmente 1.5 millones, El Salvador 2.3 y Honduras 990,000, que suman 3.4 millones de personas del total de 34 millones que viven en la región, o sea, el equivalente al 10% de la población de estos países. En general, la principal causa ha sido la pobreza, la falta de empleo, que es estructural, y por el aumento del llamado ahora superávit demográfico, que afecta principalmente en el empleo, la violencia de todo tipo y la desesperanza por los efectos del modelo económico y de los estilos de gobernanza que ocurren en todos nuestros países. Para finalizar este bloque, quiero decirles de que analizando el momento COVID, encontré 15 poblaciones ligadas a la migración que son de alta vulnerabilidad, ¿verdad?, independientemente de sus características de género, edad, etnicidad y discapacidad, pero me enfoqué más propiamente en aquellas que tienen que ver con la deportación, ¿verdad?, como son en el origen los migrantes que están viniendo hacia Honduras y hacia los demás países, y que ahora vienen a unos centros de atención temporal que incluso no existían, y que algunas instalaciones públicas se están acondicionando, ¿verdad? Por otro lado, en México, la cantidad de personas que quedan atrapadas en su camino hacia el norte, en los albergues, ¿verdad? Solamente en México hay en la frontera norte más de 90 albergues, más de 11,000 personas que pueden pernoctar en esos lugares. También los detenidos en el país en tránsito en el Instituto Nacional de Migración, ¿verdad?, para deportación, en caso de México, y en el país de destino, bueno, los migrantes retenidos en los centros de detención, ¿verdad?, para deportación. Aparte de que hay otros, pero estos considero de que son los más relevantes en este momento. Incluso también me gustaría mencionar de que en el caso de Honduras también, lo mismo que los demás países del área, creo yo, hay muchos migrantes extranjeros que están atrapados en caminos hacia los Estados Unidos, y en caso de Honduras, más de 500 personas actualmente están atrapadas creo que en la frontera con el Amatillo y en Choluteca, ¿verdad? Y ellos también son una población muy vulnerabilizada, ¿verdad? Entonces, por aquí cerraría este bloque, ¿verdad?, para después continuar más acerca de cifras de detenciones y otras cosas. Muchísimas gracias, Manuel. Antes de darle la palabra a Marjorie, quisiera recordarles que pueden hacer sus preguntas a través del chat y vamos a irla socializándolo con los panelistas al finalizar con la presentación de Marjorie en este bloque de contexto regional de las deportaciones. Marjorie, muchísimas gracias por acompañarnos. Te queda a ti el micrófono.
Muchas gracias, Rosario. Un placer estar con ustedes en este conversatorio y en especial haciendo referencia pues a los que me acompañan en este momento. Para centrarme en cuanto al contexto, sobre todo centroamericano y en especial de Honduras, sobre una de las poblaciones que se encuentran mucho más vulneradas en esta situación de migración, de retorno, de salida, quiero enfocarme a lo que ya los que me antecedieron en el uso de la palabra pudieron señalar, cuál es ese contexto real en materia de migración que los últimos años nos ha marcado. Básicamente nosotros podemos observar una presencia significativa de más núcleos familiares y niños, niñas no acompañados y adolescentes no acompañados durante la ruta migratoria, que se elevó increíblemente a partir del año 2018, con lo cual el fenómeno empezaba a generar un cambio, porque la migración, si bien es cierto, ha estado presente en Centroamérica y en la región desde hace mucho tiempo, la presencia de niños, niñas y adolescentes no acompañados, y en especial núcleos familiares, pues no se miraba tan fuerte como ahora en estos últimos flujos migratorios. Y esto pues despertó el interés en saber cuáles eran esas brechas o causas que generaban una expulsión masiva, pues entre ellas pues empezamos a observar también las caravanas migrantes con familias completas, con madres de familia, tías que se hacían acompañar de 9, 8 hijos, y que genera una alerta importantísima sobre todo para lo que es la niñez en Honduras, pero que también se replicaba en El Salvador y en Guatemala, al menos en ese triángulo norte, pues teníamos un poco más de monitoreo. Y básicamente lo que nosotros estábamos viendo en este caso era los altos niveles de violencia, a pesar de que fue un tema que se quiso politizar muchísimo, ya lo decía antes Manuel, las causas del por qué la gente migra son diversas, es decir, estamos frente a un fenómeno multicausal, pero en específico tratar de identificar. Y una de ellas es, por ejemplo, la presencia de maras y pandillas en la captación de muchos de los adolescentes para obligarlos a formar parte, y que la única opción válida para ellos fuera de la formación que no tenían porque no están insertos a nivel educativo era salir a migrar para buscar mejores oportunidades. Otro elemento fundamental que se veía era la reunificación familiar, es decir, ya alguno de sus padres o si ambos padres se lograron instalar en Estados Unidos o en México, entonces buscar esa oportunidad para poder salir y lograr la reunificación familiar o la mejor vida. Vemos entonces nosotros que también dentro del imaginario social de nuestros países, migrar es una oportunidad que se presenta como la única oportunidad para poder sobrevivir y generar una mejor vida. Sin embargo, presentaba muchísimos retos, puesto que se empezó también a utilizar mucho más a los niños, sobre todo los que iban separados de sus familias, porque se consideraba que llevar a un niño en la ruta migratoria garantizaba el acceso a una visa o un asilo. Y eso pues generó también una alza significativa de niños, niñas, sobre todo entre 10 y 12 años durante los flujos migratorios, que si bien es cierto, lo que hacía era ponerlos en un mayor nivel de vulneración, de peligro, ¿verdad? Y generar sobre todo elementos de violación de derechos humanos para estos, igual al núcleo familiares. Entonces, nos damos cuenta, ¿no?, que frente a este contexto se empezaron a generar las deportaciones masivas también, y Honduras, no solamente, sino también El Salvador y Guatemala, a recibir un número también altísimo, como antes nunca visto, de migrantes retornados. En ese sentido, se presenta también entonces el reto de empezar a preparar al Estado no solamente para el tema de la recepción, porque si no era la recepción y atención inmediata, y en las próximas 24 horas también las redes de trata o las redes de coyotes ya habían ofertado un segundo o un tercer intento con la misma cantidad. O sea, te estoy tratando de poner en el escenario los retos significativos durante este flujo migratorio y cómo empezó a salir la gente masivamente buscando nuevas modalidades, como el tema de las caravanas en ese sentido. Y el reto entonces en este momento, previo al COVID, era lograr realmente una reinserción social y económica sostenible en el tiempo a nivel local.
Y por ahí entonces se planteaba ese escenario de empezar a movilizar estructuras estatales, de empezar a movilizar estructuras u organizaciones de base comunitaria que pudieran brindar realmente esa adaptación y empezar a brindar. Pero vuelvo a lo mismo que ya mencionaba Manuel, al ser multicausal el fenómeno, la respuesta también implicaba e implica, ¿verdad?, una respuesta. Ahora, frente a contexto COVID, no significó, ¿verdad?, que los niños no se encontraran presentes, al contrario, a pesar de que las fronteras fueron cerradas y muchos de nuestros compatriotas centroamericanos se quedaron estancados en Estados Unidos y en México, empezamos a ver uno de los primeros países, que fue Guatemala, de recepción de niños y niños no acompañados durante el retorno, sin medidas de seguridad, sin medidas de salubridad, sin medidas de protección adecuadas. Lo que generaba mayores niveles también de estrés, de cansancio. Nuestros estados abrieron la posibilidad de las deportaciones ilegales además, porque un elemento fundamental es cómo Estados Unidos, quien empezó con el tema de las deportaciones o retornos involuntarios, a pesar de que le llamamos retornos, lo está haciendo y lo sigue haciendo bajo un argumento legal del Código de Salud Pública que en los años 40 fue aprobado, pero que violenta todos los principios nacionales e internacionales en materia de la movilidad y la migración, que es remitirlos inmediatamente sin ningún proceso, sin el debido proceso dentro de los Estados Unidos. Y simplemente en fronteras, ¿verdad?, y bajo el control fronterizo, retornarlos inmediatamente en las primeras 24 horas. Esto pues generó para los estados una presión fuertísima de recibirlos, pero sin ninguna preparación. Y ahí es donde el COVID se genera no solamente un doble estigmatismo del que ya ha salido, sino que el que regresa además que posible portador de una enfermedad. Y ahí lo que mencioné antes, que era el mayor reto, que era la reinserción local y comunitaria, hoy que las redes de base comunitaria eran las que iban a abrir las puertas para lograr esa reinserción primaria, hoy son las que cierran las puertas para los migrantes retornados. Y ahí pues núcleos familiares completos, sin ninguna oportunidad, sin comida, en confinamiento, sin trabajo, sin redes de apoyo, y eso es lo que coloca aún en mayor vulneración de estos flujos migratorios. Pues cerraría este primer contexto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marjorie. Entonces, lo que vemos es una nueva etiqueta para el migrante deportado. En el caso de Guatemala, oficialmente el 13 de marzo, el presidente de Guatemala menciona que en la cadena nacional que un deportado es portador del virus. Y entonces la mirada se torna a los migrantes deportados. Y empieza una nueva estigmatización y vemos a través de las redes sociales, nacionales e internacionales, todas las expresiones que dieron a partir de ver la mirada del portador del virus se fijó en los migrantes deportados. Tenemos una pregunta de Mariana Giorgetti. Nos escribe, ¿cuál es el rol de la Procuraduría de Derechos en los procesos de repatriación? En este momento, no sé si Guillermo quisiera hacer un comentario respecto a eso. Específicamente sobre la acción de Procuraduría de Derechos Humanos en general, ¿correcto? Sí, en el tema de repatriación. Ya. Bueno, la Procuraduría de Derechos Humanos siempre nos ha brindado el acompañamiento estando en Guatemala. Y está claro que para actuar la Procuraduría de Derechos Humanos siempre en Guatemala puede hacerlo en coordinación con CONAMIGUA y con el tema de relaciones exteriores. Sin embargo, CONAMIGUA es la que debería velar por estos derechos y ha sido ineficiente. Y pasaremos a platicar un poco más sobre la destitución del secretario Nares dentro del siguiente segmento. Pero, digamos, la función de la Procuraduría de Derechos Humanos sí ha velado un rol importante en Guatemala, ha velado por la protección de los migrantes, ha defendido nuestros intereses, y a pesar de estar desde el exterior, en el exterior no pueden actuar por pues, el mandato que le corresponde solo a relaciones exteriores, pero ha hecho todo lo posible por ayudarnos a la comunidad migrante.
Muchísimas gracias, Guillermo. Recordarles que en el espacio de comentarios pueden hacer sus preguntas a los panelistas. Vamos a pasar al segundo bloque. En este momento vamos a dar la palabra a Manuel Flores para que nos pueda ahondar en relación a las deportaciones, ¿verdad? Características, qué políticas nacionales o instrumentos han implementado en Honduras para la atención de los deportados retornados. Bueno, en cuanto a las deportaciones de hondureños, hay que tener en cuenta de que la migración profusa de hondureños fue tardía. Fue tardía porque se hizo en mayor volumen a partir de los 90. Entonces no tenían conformadas las redes de apoyo para la migración. Hasta el acceso al coyotaje al inicio se hizo en otros países vecinos. Las organizaciones privadas vienen trabajando con migrantes desde hace más de 20 años. La academia, la verdad que empezó su estudio con esfuerzos personales hace 15 años y desde hace recién unos 5 o 6 años ha mostrado un interés institucional en la migración, ¿verdad? En Flaxo, para el caso, su organización tiene un observatorio de la migración dentro de la Universidad Nacional. Para el Estado, el interés siempre en la migración ha sido en la del destino, ¿verdad? La ayuda consular, las remesas familiares, porque las remesas familiares representan el 20% del Producto Interno Bruto de Honduras y por eso Honduras está en el top mundial de ese indicador a nivel mundial. Y las deportaciones recibidas, ¿verdad? Ahí el órgano institucional del Estado de Migraciones es el Instituto Nacional de Migración, ¿verdad? Antes fue la Dirección General de Migración. Y aunque han habido muchos avances, ¿verdad? La verdad que el énfasis, todavía hay un énfasis en la seguridad, ¿verdad? En la seguridad de la migración. En las estadísticas de deportación se iniciaron en los centros de atención al migrante retornado que administraban las hermanas escalabrinianas. Después en la década el gobierno se hizo cargo ya de su conteo a través de un organismo que se llama el Centro Nacional de Información del Sector Social y ahora el Observatorio Consular conmigo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Ahora hay una mayor disponibilidad parcial de algunos datos en la web, ¿verdad? A través del CENIS y también a través de conmigo, ¿verdad? Pero la verdad que como esto ha sido muy tardío, la verdad que todavía las instituciones a veces hasta hay algún pequeño celo en el manejo principalmente de los datos, ¿verdad? Una cosa interesante es que, bueno, el interés de la migración y principalmente el número de deportados, yo hice una estimación en el año 2012 y encontré que entre el 2001 y 2012 llegaron aproximadamente 229,000 migrantes por vía aérea desde los Estados Unidos y esa estadística es del Centro de Apoyo al Migrante Retornado. Pero encontré de que no cuadraban los datos cuando uno miraba la cantidad de migrantes que detenía, las devoluciones que hacía México, que eran el doble, 500,000 eventos de devolución en el mismo periodo. Y al sumar estas dos, más o menos, esto daba como el 10% de estas dos poblaciones, daba el 10% de la población promedio en esos años, lo cual lo miraba de una manera exagerada. Por otro lado, ya el ver las cifras de migrantes retornados recientes, hemos visto de que a partir de datos de conmigo, de que en los últimos 5 años, desde el 2015 al 30 de abril de este año, suman 397,913 personas que han llegado al país, ¿verdad? Deportados, ¿verdad? En el 2009 se encuentra una cifra extraordinaria de 109,185 personas deportadas y en el 2020 ya la suma hasta abril suman 20,182 personas, ¿verdad? Ya si lo miramos por el lugar de origen de esa deportación, básicamente es mayoritaria de México, 10,800 personas y Estados Unidos 8,000 personas, ¿verdad? También el uso del medio de transporte de esa devolución generalmente ha ocurrido
vía aérea y vía terrestre, desde Estados Unidos, vía aérea, y también incluso vía aérea desde México, y en el caso de terrestre, más que todo desde México y muy pocas personas desde Guatemala. Bueno, entonces, esos son podríamos decir, las cifras oficiales, pero también he encontrado de que hay otros datos de este Centro Nacional de Información del Sector Social. Entre el 2016 y 2020, ellos dicen que suman un total de 288,000 eventos de devolución, ¿verdad? Y esto no, si lo comparo con los datos de Conmigo, hay una diferencia que posiblemente sean de niños, tal vez, o de otras poblaciones, porque la verdad que sí, el Centro de Información del Sector Social sí llena una boleta completa de información que puede caracterizar en mejor medida a los migrantes retornados. Porque hay que recordar que esta información es muy importante para fines de política, ¿verdad? Para fines de ubicación de los lugares, de los territorios donde salen los migrantes, generalmente los que son devueltos, ¿verdad? Esto también se puede cruzar con otra información que existe en el país, como ser de los censos de población, las encuestas de hogares y también las estadísticas del Instituto Nacional de Migración, si tuviéramos acceso a ellas. Por otro lado, este es como una especie de un rompecabezas más o menos de cuadrar un poco cifras, pero buscando en el internet, la información, uno se encuentra con los datos del Border Patrol, ¿verdad? Encuentra en la migración de la frontera suroeste de los Estados Unidos, que por año fiscal ve un valor espectacular a partir del año fiscal 2018 y 2019, ¿verdad? Y esto es básicamente por el incremento por las caravanas de migrantes, ¿verdad? Y aquí me puse a hacer una estimación que me dejaron ustedes de tarea, y es de que viendo estos datos del CBP, encuentro de que una cantidad de que casi 2 millones de personas involucradas del Triángulo Norte de Centroamérica, ¿verdad? Han estado involucrados en los últimos 3 años y meses, ¿verdad? 1.1 millones del Triángulo Norte y 771,000 de México, ¿verdad? O sea, entre el 2018 y 2019, Honduras más o menos hizo un incremento entre esos años de 4 veces, El Salvador 3 veces y Guatemala 2 veces, ¿verdad? Al graficar estos datos, uno se da cuenta de la magnitud de detenciones que se producen en las fronteras, no solo aprehensiones, sino que también inadmisibilidad que existe en la frontera suroeste de los Estados Unidos, e incluso, dice, este es todo un proceso de poder manejar toda esta cantidad de población que puede ser retenida y después de vuelta a México, de vuelta a los países de origen, ¿verdad? Ahora, la respuesta estatal, nosotros vemos de que los deportados son un eslabón frágil en la migración, son el resultado de un sueño frustrado de éxito migratorio y después de las penurias que tienen en el lugar de origen, que se acrecientan en el tránsito y después se pierden en el destino si se logra llegar al destino, ¿verdad? Los procesos de detención y deportación no son inmediatos y generan en las personas ansiedad por la pérdida de libertad, ¿verdad? Y esto porque se dan con organismos terciarizados. Una vez devueltos al país, brindan sus datos y sus posibles opciones de capacitación estatal, que incluso también en caso de Honduras son terciarizados a través de ONG. Y la verdad que de ahí viene el proceso de viajar a su comunidad u otra de refugio, ¿verdad? Este es un reto. Cuando su salida fue por violencia, son altamente vulnerables. En las comunidades existe el estigma de la deportación como derrota, contrario al migrante que pudo entrar a los Estados Unidos o a otro país de destino. Los deportados son vistos desde el Estado, se convierte como un problema político en sus relaciones con los países de tránsito y destino. El Estado registra las devoluciones, sus datos, sus características de estas poblaciones, pero no son sujetos de una política estatal efectiva de intervención. Son necesarios, pienso, acciones territoriales de intervención, principalmente en las personas que tienen una alta propensión a migrar. Y la oferta ofrecida por el Estado no genera disminución de la propensión a migrar, a nuevos intentos migratorios. Eso no lo está haciendo. Y no hay un seguimiento efectivo de los deportados para lograr su inserción social y económica.
En los proyectos de cooperación internacional en la migración son muy pocos y tienen poca efectividad. Incluso los de USAID no tienen proyectos específicos, solo indirectos. Y ven a la migración desde el enfoque de la violencia, que no necesariamente es la principal causal. Yo lo que estoy viendo es que la situación se agrava y llueve sobre mojado. En los últimos 2 años creo que han sido los de mayor número de detenciones e inadmisibilidad en la frontera suroeste de los Estados Unidos, por las caravanas, y antes fue por los niños migrantes. Por ende, debe haber un elevado número de detenidos en los centros de detención en los Estados Unidos y de deportados, ¿verdad?, que van a ser enviados. Las nuevas disposiciones de acelerar el envío a los países de origen a los detenidos, aún con la pandemia, eso se está dando en el caso de Honduras. El anuncio del envío de solicitantes de asilo a México y Guatemala, y que se había detenido momentáneamente ese proceso. El discurso político de Estados Unidos también en contra de la migración viene con más fuerza, y en los últimos días ya se mencionan muchas cosas, y los centros de albergues en México, en la frontera, están saturados, ¿verdad? Y incluso hasta ahí la muerte de un guatemalteco que exigía mejores tratos que en este momento de la pandemia. Y también hay que mencionar la negociación oscura de los gobernantes del Triángulo Norte de Centroamérica con los Estados Unidos sobre el tercer país seguro. Hace pocos días se refirió la prensa hondureña acerca de la negociación del gobierno de Honduras. Y no se sabe si es una negociación o fue una orden en los momentos actuales de la pandemia. Todo esto en realidad conduce a que hay una estigmatización de los deportados que llegan a los lugares de origen, llegan a centros de aislamiento temporal, que se están, podríamos decirse, acondicionando, ¿verdad?, en algunas instituciones públicas. ¿Se imaginan ustedes después del encierro en los Estados Unidos volver a estar en cuarentena? Pero es por su seguridad, ¿verdad? Y lo peligroso es aumentar ese flujo se vuelve más profuso de deportaciones, y no se puedan manejar porque pueden ser muchos, porque se ha retenido en los últimos días. Por otro lado, la estigmatización de los deportados a cumplir su cuarentena en volver a sus comunidades de origen, aunque lleven un salvoconducto sanitario, en estos días sufren discriminación, ya que las comunidades se están convirtiendo en una especie de reducto de protección al COVID, ¿verdad? Y se están cerrando. Por otro lado, veo la estigmatización de los migrantes ha sido declarada, como ustedes mencionaron, una amenaza a la seguridad nacional primeramente. Ahora se agrega una amenaza a la seguridad sanitaria, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Y después pienso que va a venir la seguridad económica de los empleos en los Estados Unidos, ¿verdad?, donde los migrantes van a ser el patito feo de esa fiesta. Ahí me quedo para el siguiente bloque. Muchísimas gracias, Manuel. Entonces pasaríamos entonces, por favor, con Marjorie, que también podría ya darnos datos más precisos sobre la atención principalmente a niños y niñas y núcleos familiares en Honduras. Estamos anotando sus comentarios para las preguntas a los panelistas al final de este bloque. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues para ir concretizando un poco más, para dar un ejemplo, en el año 2020, hasta el viernes 1 de mayo, habían sido retornados y atendidos 2.197 niños, niñas y adolescentes en Honduras, y aproximadamente a partir del 27 de marzo hasta la fecha, es decir, ya en época COVID, se han retornado y se han atendido 358. Lo pongo como ejemplo porque, si bien es cierto, se redujo la atención en los centros de recepción de niños y adolescentes provenientes de otros países, también se complicó en algún sentido. Entonces, ahí es donde nosotros particularmente hacemos un poco este análisis, es decir, cuál es la respuesta institucional, ya que se permitió los retornos y hasta dónde hemos llegado. Por ejemplo, en Guatemala no hubo un primer control. Los primeros días para ellos fueron terribles porque recibían cientos de niños y adolescentes o núcleos familiares, particularmente fuera de los ya migrantes adultos, que también tenían un flujo bastante elevado, a diferencia de Honduras, que empezaron a retornar 15, 20 días después y bajo un número considerable de 20, 30 por día.
Eso implicaba también que la respuesta estatal fuera mayormente coordinada, ya que a nivel de Centroamérica, si bien es cierto, la crisis de COVID no ha enfocado la prioridad del estigma, de la vulneración, de la atención inmediata y de la posible amenaza que podría implicar retornos masivos sin ningún tipo de seguridad y control, ya que si en México o en Estados Unidos o en el mismo Guatemala hacían algún monitoreo o control sanitario, esta información no se retornaba o no retornaba junto con el migrante. Y en ese sentido implicaba un doble esfuerzo porque no ha habido una coordinación realmente a nivel de países y tampoco, como vuelvo y repito, ha sido la prioridad. Es decir, han obviado la importancia de tener a nivel de derechos humanos, a nivel de respeto, ¿verdad?, de la dignidad humana, pero también a nivel de contexto de salud, lo que implica empezar a retornar familias, niños, adolescentes no acompañados o también adultos, en este caso, ¿no? Entonces, hasta en algún momento Honduras se tardó muchísimo para poder reaccionar. Si bien es cierto, los encargados de la emergencia sanitaria, de la crisis sanitaria, tuvieron a bien construir algunos protocolos, no hubo una respuesta inmediata para centros de atención temporal para poder generar una cuarentena, ni tampoco en Guatemala lo estaban haciendo hasta en ese momento, que implicaba un retorno, una toma de temperatura y una salida. Pero, ¿qué significaba para el migrante retornar? Pensando que podría estar sano, pero que frente a una crisis económica que se viene y que se está viviendo en nuestros países, no hay una respuesta para ellos, porque las personas comúnmente están saliendo en búsqueda de alimentos, pero estos que retornan no tienen absolutamente nada. Y como lo mencionaba antes Manuel, también el estigma. Entonces, ha sido un reto para Centroamérica tener centros de atención temporal, especialmente con enfoque de vulneraciones, dependiendo de la vulneración en la que se encuentre la persona retornada, cuál era la respuesta diferenciada, ¿verdad? Que brindara pues el Estado. Si bien antes del COVID en Honduras, como mencionaba mi colega Manuel, mi compatriota, pues ya han existido algunos esfuerzos en materia de migración, hay una cierta propuesta a nivel nacional de la política de migración, que todavía está a nivel de borrador, se está construyendo la Estrategia Nacional de Reintegración, que también, ¿verdad?, está a nivel de borrador, y se han empezado a construir algunos elementos fundamentales o sistemas de información que han sido un gran reto y brecha para nuestros países también, el no tener datos claros sobre cuántas personas retornan, cuántas personas realmente salen, y por ahí sistemas como el CIAMIR, el Conmigo, que han existido y que son fuentes de información valiosísima, pero que no tiene acceso nadie más que el gobierno. Y eso pues no permite, ¿verdad?, conocer el fenómeno de primera mano. Y en este sentido, durante el COVID, muchos protocolos que se habían construido, por ejemplo, se estaba construyendo el protocolo binacional entre Guatemala y Honduras para el retorno de niños, niñas y adolescentes no acompañados o núcleos familiares, ha quedado en suspenso. Y esto, al contrario, vimos y hemos visto a través de los medios de comunicación cómo aparecen 30, 40 migrantes retornados en frontera, Corinto, provenientes de Guatemala, sin ninguna notificación previa. Es decir, se considera y se piensa, y así lo manifiestan ellos, que fueron deportados desde Guatemala de manera involuntaria y dejados en la frontera, pero sin ninguna comunicación. Entonces vamos viendo cómo también estas brechas que anteriormente se estaban cerrando vuelven a abrirse un poco más. La falta de comunicación entre países, la falta de comunicación interinstitucional. Lo mencionaba antes, para poder brindar ese tiempo de cuarentena, pero también garantizarles la salud mental, el alimento básico a todos estos compatriotas retornados, era importante empezar a construir centros de atención temporal, los cuales muchas organizaciones de sociedad civil se abrieron sus puertas, iglesias, para poder recibirlas, pero la comunidad cerró absolutamente e incluso fueron violentos. Quemaron, de hecho, un hotel en la zona norte de nuestro país para evitar que los migrantes retornados fueran hospedados ahí para pasar su cuarentena por el temor de la enfermedad.
Es decir, empezamos a ver entonces manifestaciones que no se habían visto antes y que implican entonces un actuar institucional. Hasta ahora ha tenido que darse una respuesta enteramente institucional. Quiero decir que los centros de atención temporal que se han abierto en Tegucigalpa, ya que en San Pedro Sula no se han podido abrir en la zona de Honduras, han tenido que ser exclusivamente en instituciones públicas, porque no hay acceso para que puedan abrirse a otro nivel. Y luego el elemento fundamental de la respuesta es, si bien es cierto, se están construyendo protocolos de salubridad, de seguridad integral, pero no tienen la diferenciación ni el enfoque de derechos humanos, ni tampoco se está pensando en el qué pasa después de los 14, 15 días, cómo se maneja, ¿verdad? Como un elemento fundamental, tampoco dentro de los centros hay mayor actividad. Si bien es cierto, todo el camino de ida, más el camino de retorno y todo lo que pudo haber sucedido durante el COVID, genera un estrés emocional fundamental, no hay una respuesta concreta y adecuada para saber qué hacer con las personas que están en cuarentena temporal, que si realmente tienen acceso a teléfono para poder comunicarse con su familia, que cómo van a regresar, que si regresan con las manos vacías o no. Entonces, vamos viendo, ¿no?, que esta respuesta institucional no se ha puesto como en la agenda pública como una prioridad para dar respuesta, sobre todo por esta estigmatización de ser el portador del COVID, ¿no? Sea asintomático o sea o presente síntomas. Básicamente, podríamos estar enfrentándonos a un retroceso de algunos avances institucionales que ha costado que se hayan desarrollado, el flujo de la información, la coordinación binacional o trinacional o regional, elementos de concientización, de construcción de imaginario social, y podemos estar pensando que haya salido de la prioridad nacional como una prioridad fundamental, porque realmente es un fenómeno que genera muchas secuelas, y podríamos estar entonces enfrentándonos a un fenómeno que haya mutado, ¿verdad? Y que genere más bien más brechas o más riesgos, ¿verdad? A nivel nacional. Básicamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marjorie. Una buena radiografía de lo que están viviendo los migrantes deportados en Honduras y que lamentablemente se ha estado repitiendo en los países como Guatemala también. Vamos a pasar con Guillermo Castillo, quien nos va a abordar la agenda de los migrantes en Estados Unidos ante el COVID-19. Creo que va a permitir contestar algunas de las preguntas que nos están haciendo a través de los comentarios. Guillermo, muchas gracias. Pues muchas gracias nuevamente y gracias al compañero Manuel y Marjorie por la amplia explicación. Efectivamente, compartimos esa visión y agregaría que como antecedentes, pues efectivamente las fronteras cambiaron para siempre y tenemos que partir que ya al migrante en Estados Unidos, en la frontera sur, se le considera amenaza a la salud y seguridad pública de Estados Unidos, también como carga pública de salud. Y como efectivamente mencionaban los compañeros, es un tema multicausal el que genera la migración y se debe abordar de manera multidimensional para poder encontrar soluciones a la reintegración o reinserción de las personas que salen de los países migrando y que también quieren regresar, porque también hay migrantes que se está hablando de la migración inversa que quiere regresar de Estados Unidos hacia los países. Tenemos que partir de que existe una sociedad del riesgo y un daño colateral actualmente en el migrante, donde la situación estructural del país de origen y destino no permite el acceso a la justicia. Entonces, básicamente se viene a pasar a Estados Unidos mal y regresar al país de origen mal. Es como estar ni de aquí ni de allá. Para eso necesitamos pensar fuera de la caja y tener dinámicas en las que la parte política del ejecutivo, legislativo, municipal, ejecuten acciones junto con sociedad civil donde se cumpla la ley, y tenemos que partir que deportar a todos los migrantes es poco práctico. Debemos ver a los migrantes como activos contables e inversionistas con plaza en Estados Unidos que pueden alinearse a la agenda bilateral de Estados Unidos con Centroamérica, que son dos leyes, llamada Estrategia de Estados Unidos para Centroamérica y Build Act, como también a las leyes migratorias.
Son varias dinámicas que podríamos presentar para la reintegración de los migrantes y también para generar economía junto con el sector privado y generar también divisas. Podríamos hablar de 7 soluciones. La primera es hablar de una remesa ausente, que es básicamente la reactivación económica a través del sistema financiero que permita un crédito de $1,500 a $2,000 con una tasa de interés blanda, con apoyo de los entes rectores bancarios para que pueda existir un crédito en el que exista una calificación rápida del migrante y que ese dinero se le entregue en cuotas de $500 al familiar del migrante en función del historial de las remesas de los últimos 2 años o del último año. También podemos ver una segunda solución. Actualmente en Centroamérica no existe capacidad de albergues temporales para migrantes y son temas relativamente, pues, que se están movilizando en estas fechas bastante. Sin embargo, los centros de detención en Estados Unidos representan ya $4 billones para el sector privado y ellos ganan dólares por cama, por día, por migrante. Entonces, lo que está sucediendo es que al liberar a los migrantes en los centros de detención y vaciarlos, obviamente regresa la gente deportada, pero tiene que volver a detener internamente para poder volver a llenar las camas y para poder volver a generar la maquinita de dólares para el sector privado norteamericano. Entonces, la apuesta es que los gobiernos centroamericanos propongan que esos centros de detención que ya reciben dinero del gobierno norteamericano y que no hay que gestionar nada más, puedan financiar los albergues en los países centroamericanos, donde sigan ganando los $120 o los $160 por día, por cama, por migrante, pero ya con un trato humano en los países de destino. Entonces, eso permitiría recursos frescos que actualmente no tienen los países centroamericanos y que de todos modos los centros de detención van a ocupar, porque si no siguen deteniendo internamente dentro de Estados Unidos, porque requieren migrantes para generar la maquinita de dólares. Entonces, esa es una solución un poquito innovadora que podría plantearse. Una tercera opción es hablar de la migración por mérito en una probatoria condicional que es de Community Service. Actualmente, en el caso de Guatemala, podemos establecer que existen 2.9 millones de guatemaltecos en Estados Unidos y alrededor de ellos 500,000 están frente a la corte. Y actualmente, cuando un migrante se presenta a la corte, independientemente del país de origen, y pierde el caso, entonces lo que sucede es que tiene 2 opciones. Tiene el retiro voluntario de 30, 60 o 90 días o deportación. En este caso, estamos planteando que exista una tercera opción, que es, como decía, la probatoria condicional. Es decir, que el migrante se convierte en un generador alineado a la política exterior, donde cumple las leyes paso a paso de permanencia temporal legal, tal vez de quizás 2 o 3 años, bajo una estricta verificación de antecedentes, huellas dactilares, pagar multas, pagar impuestos, justificar un empleo, una buena conducta moral y servicio a la comunidad. Nada tan lejano como el TPS, realmente es como similar, como un hermano del TPS, pero desde un punto de vista que atiende los conceptos del lado republicano, que son los que están dominando en este momento toda la política migratoria. Es importante entender que la política, aunque la política del presidente Obama también incrementaba las deportaciones, pero tenía prioridades, tenía 3 prioridades. Tenía la prioridad de criminales, la prioridad de familias y la prioridad de menores. En este caso, se focalizaba más hacia las partes criminales, pero en el caso actual no hay prioridades. Desde que se inició la presidencia de Donald Trump, específicamente todos son por igual y todos van para afuera. Entonces debemos encontrar una solución para el negocio de los centros de detención y creo que sería una buena oportunidad para reducir la detención interna dentro de Estados Unidos, fortalecer los albergues, pero también generar la economía para los centros de detención. Un cuarto punto que podríamos explorar es las visas temporales de agricultura o limpieza para ciudades con coronavirus. Podemos expresar, por ejemplo, que los norteamericanos no van a estar interesados en ir a la agricultura. Es algo que no les interesa en realidad. No les interesa, pero a nuestra gente sí le interesa.
Entonces podría negociarse, estamos planteando en el caso de Guatemala 250,000 visas temporales, porque son necesidades latentes hoy en día. También podríamos hablar de 10,000 visas profesionales para doctores, enfermeras y cuestiones de tecnología. Esto permitiría que las personas profesionales puedan migrar y los migrantes de Centroamérica ya no sean vistos como criminales, como narcotraficantes, como violadores, sino son personas que están contribuyendo al desarrollo de dos naciones y generando economía para ambos países. Un sexto punto de solución que podríamos plantear es las cortes migratorias en Guatemala, Salvador y Honduras. Actualmente, el tercer país seguro promovido por el presidente Donald Trump, en el caso de ACA o cooperación de asilo, no tuvo nada a cambio en los países. En realidad, no les dieron nada. Y básicamente lo que se podría plantear a Estados Unidos es que financie 4 cortes migratorias, en el caso de Guatemala, o en número equivalente en El Salvador y Honduras, con jueces de migración. En el caso de Guatemala estamos planteando 50 jueces de migración, 100 oficiales de migración, 100 abogados de migración guatemaltecos o salvadoreños o hondureños, y que también haya un intercambio de software de asilos, el equipo para los permisos de trabajo y generar una transferencia de know-how de Estados Unidos a Guatemala, para que entonces sí podría hablarse de una atención propia en el marco internacional del tema de los migrantes. Tenemos que estar claros en un punto número 7 también, que la migración inversa ya se está fomentando. Y hay mucha gente en Estados Unidos que quiere regresarse a su país de origen y quizá tiene algunos dolaritos guardados o puede gestionar algunos apoyos. Lo que se necesita en ese sentido son 4 grandes rubros que pueden vincularse hacia el sector privado y hacia el sector del Ministerio de Economía u otros que están interesados. Podríamos hablar del caso de la vivienda productiva, microfranquicias con calificación rápida de crédito, unas industrias culturales, economía naranja, que va muy alineado a la parte de la UNESCO y del BID, y también el tema de seguros. Así que ya en una tercera fase podríamos ampliar un poquito más al respecto. Esas son soluciones para reintegrar a los migrantes de una manera que se genere, y citando al guatemalteco Raúl Molina, un acuerdo justo de movilidad humana, porque realmente necesitamos encontrar soluciones dinámicas, pragmáticas y que permitan soluciones inmediatas. Me quedaría ahí para pasar después al siguiente segmento. Vamos a pasar al bloque de preguntas y voy a trasladarlas directamente a cada uno de los panelistas. Cumbre de Migrantes y Retornados pregunta, ¿cómo se puede generar estrategias o redes para la reinserción laboral de personas retornadas? Luego tenemos este sería para Guillermo, tenemos de Edith Velázquez, en el tema de niñez migrante, que son retornados de Estados Unidos, ¿son niños que recién llegan al país o son niños migrantes que ya estaban en Estados Unidos? Marjorie, si tú podrías contestar esa pregunta. Tenemos de Frank Abijal, pregunta, ¿están preparados los países del Triángulo Norte, específicamente Honduras, para recibir migrantes retornados? Doctor Manuel Fonseca. Empezamos con estas primeras 3 preguntas. Les pediría que sean lo breves para que podamos ir avanzando con el conversatorio. Muchas gracias. Sí, en relación a la pregunta de la reinserción de personas que están regresando, es generar la articulación entre ejecutivo, legislativo, sociedad civil, iglesia, casas del migrante, academia y líderes migrantes, como también diásporas en general, que permitan soluciones de manera pragmática. Eso se puede generar a través de grupos de WhatsApp, a establecer agendas dinámicas y este tipo de conversatorios que esperamos que sea el primero y de muchos otros que puedan generarse en distintos espacios, también de emprendimientos y MIPYMES, como también con periodistas. Gracias. Marjorie. Sí, en efecto, es una pregunta bastante interesante porque si estamos hablando pre-COVID,
pues eran niños que se encontraban en una situación de asilo o porque se había denegado el asilo. Pero justamente ahora la preocupación más grande es expulsión realmente de niños, niñas y adolescentes no acompañados directamente desde la frontera de Estados Unidos, sin la oportunidad de que puedan buscar en el debido proceso la protección y en violación, ¿verdad?, de sus derechos de protecciones especiales amparados en leyes que sí existen en los Estados Unidos y además en leyes internacionales. Lo que entendemos es que en Estados Unidos no solo se están expulsando a estos niños, niñas y adolescentes sin acceso a una protección adecuada, pero también sin acceso a una evaluación por cuestiones de seguridad antes de expulsarlos. O sea, si realmente así como el procedimiento lo permitía, requieren de una protección especial de no ser expulsados. Estamos conscientes que Estados Unidos está utilizando el argumento COVID, ¿verdad?, como una razón política para poder ampararse a temas de salud en una ley de salud pública, ¿verdad?, mencionada, pero que viola directamente, como lo decía, otras leyes internacionales. Hay organizaciones en Estados Unidos que están interesados en proporcionar apoyo y que han dado la luz. Ahora, en concreto sobre la pregunta, esa es la información que se tiene desde estas organizaciones, pero cuando uno consulta directamente a la institución pública centroamericana, hondureña en este caso, que está brindando la atención y la recepción directa, no es un tema que están sacando a la luz, es decir, no lo están indagando, porque cuando yo lo quise indagar directamente, no les pareció muy interesante saber si venía de frontera o si venía del interior. Si hubiera venido del interior estaba bien porque se supone había llevado todo el debido proceso, pero ellos no entendían o no entienden que la mayor parte de esas deportaciones que ya nos han anunciado organizaciones de Estados Unidos están haciéndose bajo esta ilegalidad que se menciona bajo el argumento y el amparo del COVID. Tampoco, ¿verdad? Muchos de ellos entienden, los migrantes retornados, todos estos elementos porque por lo general son nuevos, pero se está incentivando para poder tratar de sacar una estadística más concreta de cuántos están viniendo directamente de frontera y cuántos del interior. En principio, casi el 100% de estos últimos están viniendo desde frontera. Gracias. Bien, doctor Manuel. Con respecto a la pregunta si Honduras está preparada para recibir migrantes retornados, la verdad que no está preparada, ¿verdad? No ha estado nunca preparada, porque no existen las condiciones económicas ni las instalaciones incluso para poder estarlos recibiendo. Y con esta situación del COVID, ¿verdad? No hay... Incluso no se están recondicionando unos centros de aislamiento temporal que como se mencionó Marjorie, son en instituciones públicas, ¿verdad? Porque hay hay un miedo hacia el COVID y la gente cree que los migrantes retornados traen ese virus. Por otro lado, también veo que Honduras no ha sido muy benevolente con el trato de los extranjeros que van en tránsito hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Había mencionado de que hay una retención de aproximadamente 500 migrantes que creo entre cubanos, haitianos y africanos que están en el país y el Estado no les dio la asistencia debida. Todavía están en el país, incluso no pueden salir del país, y más bien organizaciones privadas y también iglesias y también organizaciones comunitarias han visto la necesidad de poder ayudar más bien con sus propios medios a este grupo de población. Por otro lado también, no solamente ya con esto del COVID, ¿verdad? Yo creo que las cosas se complican aún más y también no va a haber los suficientes recursos económicos para recibir y también para lo principal para lograr una reinserción económica y social de los migrantes. Y eso sí es preocupante porque va a significar de que va a aumentar la vulnerabilidad de esta población. Muchísimas gracias. Vamos a ir tratando de ir ajustando un poco las preguntas. Tenemos otras que han salido a partir de este conversatorio. Por ejemplo, preguntan
nos pregunta sobre si hay un estudio o dato. Violeta Bella nos pregunta si existe algún estudio o dato que aborde qué impacto económico tienen las deportaciones sobre las familias de migrantes en Estados Unidos. ¿Alguno de ustedes puede dar alguna información al respecto? Luego tenemos Mariana Giorgetti. ¿Hay en especial discriminación hacia las mujeres migrantes? Y Mauricio Triminio pregunta, ¿cuáles serán las estrategias que implementarán los países del Triángulo Norte en relación al tema de migrantes retornados ante el COVID-19? Y los nuevos retos que llevará la reinserción social. Creo que ahí ya había, de alguna manera, cuando estaban exponiendo los panelistas, pues que estamos en una fase precaria donde se está empezando con la atención, pero no se ha dado todavía el seguimiento hacia la reinserción. Respecto a... Bueno, en relación al tema de números o cifras de deportaciones y el impacto económico, eso es algo por determinar. En el caso todavía en Guatemala, sí, obviamente ha habido un impacto negativo y esperamos que sea más riguroso porque los migrantes están enfrentando dureza, no solo porque no tienen empleo, están en espacios racistas, están ante detenciones, tienen que hacer gastos extras en el tema de salud, así que las cifras van a incrementarse y también tenemos que partir que los jueces de migración tienen una cuota de 700 casos que negar al año. Entonces, sí esperamos mayor detenciones y mayor pérdida de cortes, lo que incrementará las deportaciones. Y hasta ahí podría decir. Con respecto a algún estudio, no, ¿verdad? No tenemos al momento no, en el caso de Honduras no conozco. Gracias. En el caso de la estigmatización hacia mujeres deportadas, Marjorie. Sí, realmente, bueno, siempre tienen no hay como una estigmatización identificada adicional a la que ya hemos mencionado, pero sí bien mayores niveles de vulneración en la ruta y durante la ruta, ¿verdad? No tanto al regresar o al retornar, sino también la salida, el nivel hasta en este momento es lo que más se ha verificado. No sé si Manuel por ahí quisiera... Sí, vi que caso de, creo que OIM sacó en estos días sacó un trabajo, bueno, no es un trabajo, es un folleto acerca de la vulnerabilidad de las mujeres migrantes en esta situación del COVID y relacionadas con la migración. Y sí, más bien veo que esos son esfuerzos más bien de este organismo y que los países deberían de tomar en cuenta, ¿verdad? Porque sí, la verdad que las mujeres son altamente vulnerables, más que los hombres en este proceso migratorio, ¿verdad? Principalmente en el tránsito, ¿verdad? Y también mencionan todas las desigualdades, ¿verdad? Que sufren, ¿verdad? No solamente en ese camino, sino que también en el hecho de que hay personas que dependen de ellas y también todo su apego, su arraigo con el país de origen, donde también algunas de ellas han dejado a sus hijos, ¿verdad? Sí, pero no veo que, aparte de ese trabajo, es una cosa muy reciente ahorita, ¿verdad? Y en relación a un estudio sobre el impacto de la deportación en la economía, ¿verdad? Ya en términos económicos, pienso que este es un tema de investigación que debería de realizarse en los países del Triángulo Norte. Incluso también ver el enfoque no solamente de el aporte o el efecto que produce en las deportaciones en los países de origen, sino que también ver las contribuciones que han hecho los migrantes en los Estados Unidos, que este es otro enfoque que se ha visto en la región. El profesor Canales de México, él ha trabajado mucho el tema de las contribuciones, ¿verdad? Y creo que sí lo hemos olvidado porque a veces las contribuciones son la verdad, unas estimaciones estratosféricas de la contribución que hacen en esos países de destino. Gracias. Bien, entonces ya hemos avanzado alrededor de 1 hora y
se ha extendido el tiempo y sabemos que también los participantes quieren ir ya conociendo cuáles son estas reconfiguraciones que se van a dar a partir del COVID-19. Muchas de las preguntas que hemos estado observando van en la relación a esta reconfiguración. Les pediría, por favor, que en 2 minutos ustedes pudieran sintetizar cuáles serían esas repercusiones post-COVID y la agenda estratégica que se debería de abordar para atender a los migrantes deportados. Marjorie. Sí, muchas gracias. Yo centraría en 3 nuevas reconfiguraciones que podríamos estar viendo a partir de ahora. Uno de ellos es cómo se va a empezar a dar ese flujo migratorio cuando sabemos el COVID, lo han mencionado, vino para quedarse, ¿no? Es decir, una nueva situación, es decir, se va a presentar como una nueva vulneración a la cual se van a enfrentar todas estas personas. ¿Cuál va a ser, pues, las medidas de salubridad, además de todo lo que se enfrentan, qué podría representar? Otro elemento fundamental llevado a esto sería, ¿se van a dar masivamente de nuevo las migraciones en caravanas o no? Porque la caravana implica, ¿no? Este sentimiento de protección, pero también un elemento nuevo de convivencia y de aproximación, que es precisamente lo que se está quitando. Y una vez que vayamos retomando la normalidad, un elemento fundamental a analizar es qué pensamos que pueda suceder. ¿Van a salir más gente porque la situación económica y la crisis se va a ver realmente fuerte en nuestros países? La crisis económica en la que ya estamos enfrentándonos va a motivar a muchos a buscar irse, pero también encontramos que no solamente Honduras va a estar en crisis, sino también México y también Estados Unidos. Entonces yo pienso que esta situación va a generar muchos cambios en el fenómeno de la migración, muchos retos especialmente, ¿no? Pero también nuevas motivaciones para irse o para quedarse. Si es para quedarse, implicaría entonces una oportunidad para reconsiderar y repensar la construcción del tejido social, la construcción de la inclusión social. Entonces, es una oportunidad que tiene nuestro gobierno, sobre todo a nivel local, y en especial lo que mencionaba al inicio, que es un nuevo reto, es aquellos que retornen, porque no solamente porque eran migrantes irregulares, sino también los regulares que retornen, porque el trabajo en Europa y Estados Unidos los va a hacer retornar a sus casas. ¿Qué iba a implicar? Fuera de los que ya van a tener que retornar de manera deportada porque no van a encontrar trabajo, van a encontrar una comunidad con los brazos abiertos o van a encontrar realmente una comunidad que los va a rechazar. Y eso, pues, al menos en Honduras, Centroamérica, no se veía. Es decir, el estigmatismo, la xenofobia no era un elemento tan fuerte a trabajar en nuestros países, porque realmente estaba normalizado que un miembro de tu familia saliera de manera irregular en búsqueda de un mejor futuro. Pero esta xenofobia ahora sí se presenta como un nuevo reto, que no se ha pensado, que no se ha trabajado y que puede generar mayores niveles de violencia. Entonces sí que este contexto va a cambiar muchísimo la manera de abordar y la manera y la dinámica del fenómeno de la migración. Gracias. Guillermo. Bueno, efectivamente comparto la conversación de Marjorie, y lo que se requiere es una negociación en distintos niveles, tanto a nivel ejecutivo, legislativo y judicial en Estados Unidos. Así como existe en nuestros países, existe balance de poderes y se debe tener la habilidad de allá de poder negociar tanto con el presidente de Estados Unidos, con el Senado, con la Casa de Representantes, con las embajadas de cada país, con el Departamento de Estado, con el Departamento de Justicia, con la parte de Homeland Security, con Customs and Border Protection y también con ICE. Para eso tenemos que estar dentro de las elecciones presidenciales de 2020 contextualizados, y que la línea del presidente Donald Trump es una línea del Tea Party, y también está en contrapuesta el candidato demócrata que es Joe Biden. También estamos ante una recesión económica y cambio política migratoria en Estados Unidos de manera dura y tajante, por lo que se requiere y se necesita decisiones ejecutivas donde se designe un SAR migratorio por país que pueda negociar
en múltiples dimensiones para encontrar soluciones al nivel y fenómeno migratorio. Realmente lo que diría es que este tipo de conversatorios deben generar una mesa de crisis migratoria frente al coronavirus en Estados Unidos, México y Guatemala, que intersecte la sociedad civil, periodistas, diputados, ejecutivo, alcaldes, estudiantes, y que todos estemos en la búsqueda de soluciones. Es una excelente oportunidad para generar soluciones 4x4, pensando en un Jeep, y que antes tal vez teníamos un carrito con 2 llantillas, hoy tenemos que tener un 4x4, por lo que es necesario tener tanques de pensamiento académico, migratorio, en Guatemala, Salvador y Honduras, también en conjunto con la diplomacia cultural. Creo que eso es fundamental, el tema de impulsar desde la diplomacia cultural, el tema de industrias culturales y economía naranja desde la UNESCO o desde la parte del BID, son necesarios para nuestros países para generar la concientización de nuestra dinámica y cómo encontrar soluciones a todo. Realmente Estados Unidos no puede deportar a todos los migrantes porque también los migrantes contribuimos a su comida y contribuimos a los impuestos. Así que no es tan fácil en esta dinámica y todo se reduce a las cortes de migración. No van a salir inmediatamente y podemos buscar siempre una lucha desde los abogados, pero se requiere también las decisiones del Ejecutivo y Legislativo y Municipal de nuestros países de abrirnos las puertas para darles el know-how para transferir y buscar soluciones, como digo, en un 4x4 que nos ayude a tener dinámicas proactivas. Gracias, Guillermo. Doctor Fonseca. Sí, viendo la reconfiguración de la inmigración desde los Estados Unidos como país de destino, yo veo que lo que esperamos es una embestida en casi todos los migrantes en los próximos meses, que va a ser agravada por los efectos económicos del COVID, el discurso eleccionario y las medidas antimigratorias, ¿verdad? Se está vendiendo la idea que era antes del COVID, atentar contra la seguridad nacional, en el COVID sobre la seguridad sanitaria, y post-COVID lo que va a venir es la seguridad de los empleos por los migrantes, ¿verdad? También va a conducir a un incremento de detenciones, aumento del número de deportaciones porque están retenidas, el aceleramiento de otras medidas como la construcción del muro de la frontera, nuevas disposiciones migratorias y la afectación económica a los migrantes en el destino, ¿verdad? Por los efectos de la recesión, principalmente en el sector de servicios, construcción, manufactura, por su alta vulnerabilidad, y una reducción del envío de remesas desde los países de destino a los países de origen, ¿verdad? También hay que mencionar de que los migrantes también son afectados, ¿verdad? Solamente de Honduras se estima que hay 44 muertes a nivel por COVID en el mundo, donde 30 son en Estados Unidos. Por otro lado, me voy a saltar lo del tránsito, ¿verdad? Porque en este momento creo que es más importante hablar sobre la reconfiguración en el origen, ¿verdad? Donde veo que el manejo de la pandemia ha sido muy lento, muy dilatado, hay una escasez de insumos, la letalidad es muy alta, corrupción, aprovechamiento más bien de legisladores para negociaciones oscuras, incluidas las migratorias, ¿verdad? El impacto de la economía por la inmovilidad es grande, por su ligación con el exterior, afectados por la desaceleración de la demanda mundial, ¿verdad? Menores ingresos del Estado y de las empresas. Por otro lado, los efectos económicos de los hogares son evidentes ya. Los familiares de migrantes afectados, principalmente por la reducción de las remesas, ¿verdad? En eso hay estimaciones de 10 a 15% de la CEPAL para América Latina, 19.3 dice el Banco Mundial, y el Banco Central de Honduras dice $1.000 millones va a ser la disminución, ¿verdad? Por otro lado, hay una reducción sustancial de la migración, que ahorita hay un compás de espera, pero superada la crisis inmediata, va a venir la económica y social, y esto va a agravar la situación de los hogares, y la salida al exterior podría ser una opción urgente. Puede ocurrir una oleada migratoria como las caravanas. Por otro lado, el comportamiento de migraciones dependerá de los efectos económicos de la pandemia, ¿verdad? Básicamente en el empleo. De la malla de contención de tránsito que se está armando, bueno, que ya existe, pero que se está armando en más países, y el endeudamiento, el endurecimiento de las medidas migratorias en los Estados Unidos, ¿verdad? La llegada de deportados, extranjeros en espera de asilo, salida de migrantes al exterior, detenciones, solicitudes, asilo, tercer país, continúa en el fenómeno migratorio.
La verdad que yo veo que la estrategia de Estados Unidos es contener los flujos migratorios, ¿verdad? Que esto viene desde hace mucho tiempo, con el Plan Frontera Sur, con el Plan Paralizar la Prosperidad, ahora con el Plan de Desarrollo Integral del Triángulo Norte, y también ahora creo que se está estableciendo ese plan de redes de contención, que para mí es un plan de contención de tercer país, ¿verdad? Yo veo que es una especie de muros y de redes de contención que ha hecho que incluso las fronteras del norte vayan bajando. Primeramente llegaron hasta Chiapas, ¿verdad? Con el Plan Frontera Sur, pero que ahora llegan hasta Las Manos y La Saule en la frontera Honduras-Nicaragua, ¿verdad? Hasta ahí está bajando esa malla de contención. Es cierto que, aunque no se diga, ¿verdad? Sigo sosteniendo por mi disciplina de que uno de los orígenes es el superávit de mano de obra generado por el cambio demográfico y que esto va a continuar en el tiempo. Y la verdad que aunque no lo admitan los países de destino, la verdad que los necesitan y los van a necesitar principalmente más en el futuro con su cambio demográfico hacia el envejecimiento. Por otro lado, para finalizar, las poblaciones siguen migrantes y paradójico es que no hay proyectos específicos que directamente atenúen o reduzcan o aseguran una migración segura en el país, ¿verdad? Porque no se atienden las causas estructurales, sino que solamente algunas de carácter coyuntural, ¿verdad? La verdad que estas sobrepasan ya la capacidad estatal. Y ahí donde es necesario un esfuerzo muy grande entre la academia, el Estado y las fuerzas, ¿verdad? La sociedad civil, pero eso en el momento actual en el país no es tan viable, ¿verdad? Porque hay una falta de cohesión social, ¿verdad? Y por los estilos de gobernanza que existen en Honduras. Ahí me quedaría. Muchísimas gracias. Vamos a pasar las últimas 3 preguntas. Nos han hecho más preguntas y vamos a priorizar 3 y vamos a gestionar las mismas a los panelistas y en los comentarios les vamos a responder. Nos pregunta Ismael Rims de Alianza Global de Opus Person local. Las estrategias económicas para reinsertar y contener la migración atienden a la perspectiva de derechos. ¿No estamos repitiendo paradigmas que nos llevaban al mismo resultado? Quizá, doctor Manuel Flores, ¿podría usted contestar esta? Luego tenemos a Michi Ardón Mejía, pregunta, en Honduras, ¿cómo se está trabajando el tema de tejido social para la protección a la población migrante deportada? Quizás, Marjorie, ¿podrías responder eso? Y Olinka Azul pregunta, además de la estigmatización y la exclusión institucional que están experimentando las personas retornadas, ¿qué retos están experimentando en materia de atención a la salud? Por favor, Guillermo, tú nos podrías compartir sobre todo, ¿verdad? Desde Estados Unidos, ¿qué es lo que has visto tú respecto a la atención a los migrantes en temas de salud a partir del coronavirus? Bueno, en relación al tema de salud en Estados Unidos, como decía al inicio, hay una variante entre los estados demócratas y los estados republicanos. En el caso de los estados demócratas, sí hay acceso al test, sí hay acompañamiento médico y sí tienen mayor disponibilidad de soluciones y de bancos de comida. En el caso de estados republicanos, tenemos una variante que no tiene acceso a la salud, a la parte de seguros médicos y hay una estigmatización, perdone. Hay una estigmatización en el tema, y lo que podría pasar es, estamos dando acompañamiento a los migrantes vía videoconferencia de cómo curarse en la casa, básicamente con comprar cosas en Walgreens, en Walmart, en CVS, en Kroger, para mantener un cuerpo básico y un pH adecuado. También hay una situación en la que tienen miedo para el tema de que puedan morir en casa, pero ante esto se necesita el apoyo de los medios de comunicación, especialmente de los países de origen, y que los familiares de migrantes le avisen de esos métodos de cómo cuidarse en casa. Realmente aquí los vínculos familiares son muy importantes y esa articulación desde sociedad civil también es importante para generar campañas
de cómo cuidarse en casa para que los migrantes puedan seguir produciendo los dolaritos que todos buscan y que todos podamos seguir en la misma dinámica compartiendo juntos. Gracias. Marjorie. De hecho, como lo mencionaba antes, la construcción del tejido social también va a implicar desde estas organizaciones de sociedad civil o organizaciones de base comunitaria o veces que llamamos, que empiecen a brindar una colaboración y asistencia, porque el gobierno no va a ser una fuente de empleo. De hecho, hay muchas organizaciones en Honduras, como CAS, Menonita, Acción Menonita, que realmente lo que han empezado a generar es una reinserción adecuada y sostenible en el tiempo para migrantes que han retornado, especialmente con alguna vulneración o con enfoque en temas de género o con adolescentes hasta cierta edad. Y implica también una cierta concientización, ¿no? de que la migración pues no solamente es algo normalizado, sino que implica muchos elementos fundamentales para la construcción de nuestra propia sociedad. Y cómo se ha ido generando, pues cada vez más estas organizaciones, por eso decía que es ahora un nuevo reto, una nueva configuración que nos trae el COVID, porque si estas organizaciones estaban impulsando incluso organizaciones y grupos de migrantes que han retornado y que están incorporándose como asociaciones a nivel de país para brindar este apoyo, cómo empiezan a organizarse. Cuando yo hablo de organizaciones de base comunitaria, hablo desde patronatos, desde Junta de Aguas, desde iglesias, entre otras, que realmente que son líderes dentro de sus localidades y que han empezado a brindar respuesta articulada. Han colocado a personas migrantes retornadas en trabajo, han apoyado para conseguir operaciones, y era este el tema por el que se iban. Es decir, es un trabajo bastante fuerte, ya que el Estado pues no tiene una respuesta sistemática a todas las necesidades y los problemas estructurales por los cuales las personas se van, y es ahí en donde la primera mano y el primer auxilio lo encontramos dentro de la propia sociedad, a través de sus entes organizados. ¿Cómo hacerlo? Realmente genera mucha concientización, implica mucho hablar sobre el tema, implica muchas campañas de comunicación para el desarrollo con cambio de normas sociales, de comportamientos, de conductas normalizadas, que vamos a empezar a ver algunas violentas, y es un reto, realmente es un reto enorme, pero tenemos que caminar de la mano para la reintegración sostenible con estas organizaciones que he mencionado anteriormente. Gracias. Gracias. Y respecto si hay enfoque de derechos en estas estrategias de atención de reinserción laboral, Manuel, ¿tú crees que hay ese enfoque? Bueno, lo que veo es de que la verdad que no hay una estrategia específica, ¿verdad? Una estrategia económica. Sí veo que se ha mencionado muchos recursos hacia el tema migratorio en los últimos años, principalmente en la última década. Y es impresionante de que uno desconoce en qué se han invertido todos esos recursos, ¿verdad? Y vienen desde este plan de Alianza para la Prosperidad que nunca vimos nada. Por otro lado, veo de que el último plan de desarrollo integral que elaboró la CEPAL, en conjunto con el apoyo de México y Estados Unidos, yo veo que sí, es una buena opción porque en ese plan no solamente se hace un diagnóstico, sino que se desarrolla una estrategia, ¿verdad? De líneas estratégicas que se tienen que tratar con el tema de migración y más que todo con la parte económica, ¿verdad? Y todo parte hacia lograr una sostenibilidad económica, ¿verdad? Pienso que sí, el tema de los derechos humanos siempre debe de estar presente, pero pienso que en estos momentos van a haber las grandes dificultades económicas, ¿verdad? Y yo sé que siempre tiene que ir este enfoque, ¿verdad? Pero ahorita va a ser la obtención de recursos para poder atender las necesidades de las poblaciones en sus lugares de origen, ¿verdad? Y también ver todos estas desigualdades o procesos que ocurren en el fenómeno migratorio, ¿verdad? Entonces, hacia ahí va a ir el enfoque, pienso yo, una respuesta más que económica, y lo vemos incluso ahorita en las respuestas de los gobiernos hacia el COVID, de que parecía que prima más lo económico a veces hasta, y ponen hasta después la parte sanitaria, ¿verdad? Muchísimas gracias a nuestros
También queremos agradecer a todos los que participaron, quienes compartieron nuestro link y que lamentablemente no pudimos tener acceso a sus preguntas. Reiteramos que vamos a gestionar las preguntas con los panelistas, aquellas que no pudimos contestar. Ya son para Guatemala, Centroamérica son las 7:30. Superamos el tiempo, agradecemos muchísimo su participación y sé que es un tema interesante, que hay muchísimas aristas que tocar, muchos elementos, ¿verdad? Llueve sobre mojado para los migrantes deportados, efectivamente, pero también todo el tejido social, academia, sector privado, estudiantes, universidades, tanques de pensamiento, sociedad civil, MIPYMES, etcétera, estamos comprometidos para buscar soluciones duraderas para todos y todas, porque es una reconstrucción a partir del COVID-19. Sergio, te dejo las palabras de cierre. Bueno, pues yo quisiera en primer lugar agradecer muchísimo a Marjorie, a Guillermo y a Manuel, porque la verdad es que sus opiniones, sus experiencias, su conocimiento nos ha dado muchos elementos para pensar y también para responder a muchas de las dudas de las personas que han estado con nosotras. En mi opinión personal, bueno, queda claro que la migración o la movilidad humana como tal es un fenómeno, un proceso histórico sumamente complejo y no pocas veces perverso. Hay muchas veces que las aparentes soluciones o parches a las problemáticas migratorias, como el tema de las remesas, las caravanas, incluso los propios muros y las fronteras, terminan siendo contraproducentes y terminan convirtiéndose en nuevas trampas. Entonces es un momento muy delicado que estamos atravesando con las transformaciones evidentes que va a provocar esta pandemia. Yo creo que más allá de las prácticas de la migración va a seguir ocurriendo porque la movilidad humana y no humana es una característica inherente de este mundo, pero van a cambiar sobre todo, me parece la parte más importante, los imaginarios políticos, sociales y de la propia sociedad migrante. Cambiarán las fronteras, cambiarán las políticas, en muchos casos van a cambiar las formas que tenemos de pensar a las personas migrantes, pero el reto en este momento está justamente en que logremos articular una academia socialmente comprometida, una sociedad civil organizada y consciente, y por supuesto el valor y los conocimientos de las propias personas migrantes, que son las protagonistas de toda esta tragedia, a veces un poquito más alegre y la mayor parte de las veces bastante triste. Entonces yo creo que también el reto, que es un poco lo que tratamos con esta sesión de estas sesiones y las que vendrán de los conversatorios, es responder a una pregunta. Yo creo que va más allá de las transformaciones, de lo que está ocurriendo en esta coyuntura. La pregunta sería si queremos llegar después del COVID a la situación que teníamos antes del COVID. Porque a mí me parece que en este momento de crisis es un momento en el que tenemos que tratar de imaginar y pensar y luego construir nuevos escenarios que sean radicalmente distintos. Yo creo que justamente con estas iniciativas y un poco con este corazón que ponemos en lo que hacemos y lo que vivimos, desde el sur global, es decir, fuera de los centros hegemónicos, que son los que suelen y han solido dictar las reglas hasta ahora, donde deberíamos retomar el lema zapatista de que otros mundos son posibles. Y otros mundos son posibles también para entender la migración, las personas migrantes, la convivencia entre pueblos. Creo que ese es el espíritu de estos diálogos y agradezco tanto las participaciones de mis colegas como la atención de la gente que ha estado acá y que con sus preguntas muestra que estamos ante un diálogo imprescindible ya. Así que muchas gracias a todas y a todos. Y nos vemos en la siguiente sesión, por supuesto. Sí.
Muchísimas gracias, Guillermo. Muchas gracias, Marjorie. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros y acompañarnos, y a todos los participantes a través del Facebook Live, de las retransmisiones que hicieron otros colegas. Y posteriormente va a estar en la copia del video para que puedan ustedes dar seguimiento. Muchísimas gracias, que tengan una buena noche y un abrazo.